Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Una sola comunidad, diversidad natural y cultural. Les está saludando en el micrófono de Cascabel Radio Social que transmite en el 92.1 de FM. Arturo Morales Tirado les da la bienvenida en esta tarde de junio 17 a una emisión más de una comunidad, diversidad natural y cultural. El día de hoy el tema es código de ética para montañistas, senderistas, expedicionarios, etcétera, en áreas naturales y en áreas de vida silvestre. Es un complemento de lo que hemos estado tocando en torno a las áreas naturales protegidas y nuestra visita, nuestra estancia temporal en estas áreas naturales, en estas áreas de vida silvestre, donde somos unos visitantes temporales en estos lugares. De ahí va el tema de hoy. Les recordamos, estamos transmitiendo en vivo desde Cascabel Radio Social, que transmite en el 92.1 de FM, aquí en San Miguel de Allende, en casa, en el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, AC. Y recuerden también, tenemos algunas vías de comunicación. Nos pueden sintonizar también, les quiero recordar, a través de la plataforma digital zeno.fm. Ahí pueden ustedes buscar Cascabel Radio Social y a través de esta sintonía nos pueden localizar en todo el planeta. También recordarles que tenemos un WhatsApp para que nos dejen sus mensajes, sus textos, sus mensajes de texto. Y este es el 415-105-0932, 415-105-0932. Con gusto vamos a estar atentos a sus mensajes. Y también les recordamos que nos pueden sintonizar en su dispositivo digital, ya sea en su computadora, en su tableta, en su teléfono celular, a través también de la plataforma Radio Garden. Ahí busquen en el mapa San Miguel de Allende, localizan San Miguel de Allende y ahí va a estar también disponible ya Cascabel Radio Social. Recuerden también que estos programas se quedan grabados en las redes de quien les saluda, Arturo Morales Tirado, en Facebook y en YouTube. Ahí quedan grabados estos programas. Así que bien, ya que tenemos toda esta información, vamos a entrar al tema de hoy, que es este que les comento: códigos de ética para la montaña, códigos de ética para áreas naturales, código de ética para nuestra incursión en lugares de vida silvestre, cuál debe de ser nuestra actitud en estas nuestras acciones, nuestra forma de llegar sosteniblemente a convivir con esta vida silvestre en estas áreas naturales. De ahí va el programa el día de hoy. Y bueno, como les decía yo, la idea es que tengamos pues una perspectiva generalizada de cuáles deben de ser en este sentido nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar en estas áreas naturales y de esta forma tratar de ser lo más, tener una visita lo más sustentable en favor de una mejor calidad de vida todo el momento. De eso va precisamente el tratar de tener estas propuestas que estamos haciéndoles a ustedes a través de este programa y a través de este canal que es Cascabel Radio Social. Y bueno, ¿para qué y por qué un código de ética para usuarios y visitantes de áreas naturales y de vida silvestre en San Miguel de Allende, en su región y en general en todo el planeta? Bueno, en el contexto de turismo de naturaleza y el senderismo de montaña, en lo que en San Miguel tenemos junto con Querétaro el campo volcánico San Miguel de Allende, especialmente los volcanes Palo Huérfano, Los Picachos, Támbula, San Pedro, así como el pico de El Zamorano. Y bueno, a esto hay que agregarle una serie de montañas como la Márgara, como la Mesa del Gato, como el Cubo, etcétera, etcétera, en toda esta región de San Miguel de Allende, en toda esta región de la cuenca alta del río Laja, en toda esta región de lo que nosotros llamamos la frontera tierra adentro,
Pues bueno, estamos hablando de paisajes de enorme valor geológico, ecológico, cultural y espiritual. Todo esto en una forma sistémica conviviendo precisamente aquí, en esta región de San Miguel de Allende y sus alrededores. De tal suerte que estos son territorios que funcionan, además de como corredores bioculturales entre las sierras del norte de Guanajuato y Querétaro, son también un refugio y son hábitat de numerosas especies de vida silvestre, desde hongos, algas verdes, flora y fauna, desde luego, incluido los seres humanos. Por eso nos parece súper importante tener estos códigos de comportamiento que nos estén indicando precisamente cuál debe ser nuestra incursión responsable en estos hábitats de vida silvestre. ¿Y para qué entonces tener un código de ética? Bueno, entre otras cosas, para ser congruentes con nuestros tiempos, con acciones y prácticas en favor de estas áreas naturales y la vida silvestre, para ser congruentes con nuestras actitudes, nuestras acciones en términos de prácticas de tipo sostenibles y para actuar más que estar teorizando. De esto va esta propuesta de el para qué un código de ética para la montaña. De esta forma, recuerden que hemos planteado, entre otras cosas, que es importantísimo en estas áreas naturales, ya sean protegidas o no a manera federal o estatal. Recuerden que todas las áreas naturales, aun que no tengan estas declaraciones de áreas naturales con sus respectivos planes de manejo, aún así están bajo el amparo y la protección de muchas otras leyes federales y estatales, entre otras la ley forestal, la ley general del equilibrio ecológico y protección ambiental, la ley general de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, aquellas que son áreas naturales protegidas van a contar con un plan de manejo que lo va a hacer todavía mucho más robusta esta protección y sobre todo esta relación de coexistencia, de convivencia y de compenetración de la vida de los seres humanos con la vida silvestre en estas áreas naturales en una forma sustentable y sostenible, de tal forma que permanezcan estos hábitats iguales o mejor a pesar de la incursión de los seres humanos. Y entre otras cosas, nosotros hemos propuesto al menos 8 argumentos para proteger estas áreas naturales, que son la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos, la conservación del patrimonio geológico, la salvaguarda del patrimonio arqueológico y cultural, los corredores bioculturales, su gestión, la adaptación y mitigación frente al cambio climático con mejores áreas naturales y también en estas áreas naturales la propuesta de practicar un turismo sostenible, responsable y desde luego ligado a una educación ambiental de calidad. Y por último, porque estas áreas naturales que también son patrimonio natural y cultural, al final del día nos van robusteciendo nuestra identidad profunda y sentido de pertenencia a estos lugares excepcionales como lo son San Miguel de Allende. Y bueno, vamos a entrar acerca de este código de ética para senderistas y visitantes. Vamos a tocar básicamente 10 puntos, pero no todos van a hablar de este código de ética. También van a hablar acerca de decálogos para los guías de turistas en estas áreas naturales. Van a hablar también de algunos principios fundamentales para los visitantes y van a hablar también de por qué el respeto a la biodiversidad y a la vida silvestre en estas áreas naturales. Y bueno, comencemos con estos primeros 5 puntos acerca de un código de ética para senderistas y visitantes a las áreas naturales protegidas con designación de protección de áreas naturales protegidas o no, y también a los visitantes de estas áreas de vida silvestre. Y bueno, más que visitantes, recordemos, debemos considerarnos huéspedes temporales en un paisaje vivo, sistémico, excepcional. Y en este sentido, pues bueno, los primeros 5 puntos importantes que pensamos debemos de estar en todo tiempo conscientes es el tratar de visitar estos sitios caminando sin dejar huella. El segundo es respetar la vida silvestre
a toda costa. El tercero es respetar las temporadas biológicas de estos ecosistemas. El cuarto elemento en este código de ética para senderistas y visitantes es cuidar el suelo de las montañas. Y la quinta es no extraer elementos naturales. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en estos 5 planteamientos para un código de éticas para senderistas. Se los repito: el 1, caminar sin dejar huella; el 2, respetar la vida silvestre; el 3, respetar las temporadas biológicas; el 4, cuidar el suelo de las montañas; y el quinto, no extraer elementos naturales. Y bueno, vamos a profundizar en el primer punto. ¿Por qué caminar sin dejar huella? Bueno, al aplicar los principios internacionales de dejar el lugar tal como lo hemos encontrado o mejor, y no alejarnos de los caminos, lo que estamos haciendo es permanecer en senderos ya existentes, en huellas antropogénicas, en huellas creadas por los seres humanos que ya están allí, y no tratar de abrir nuevos senderos para no abrir nuevas cicatrices en los entornos naturales. Otro segundo argumento para caminar sin dejar huella es evitar abrir nuevas veredas, tratar de mantener lo más pristinos estos ambientes silvestres, estos ambientes de vida natural, de paisajes naturales, lo más intactos posibles. Otro tercer elemento para argumentar por qué caminar sin dejar huella como un primer principio de código de ética para senderistas y visitantes es no recolectar plantas, ni flores, ni hongos, ni rocas o fósiles en estados naturales, ya que lo sabemos, todos son parte de una complejidad en estos ecosistemas, desde luego en las cadenas de alimentación o tróficas, pero también tienen que ver no nada más en estas cadenas de alimentación, sino todas ellas están jugando además una serie de complejas relaciones para poder existir desde su crecimiento, desde su desarrollo, desde su reproducción. Muchas de estas flores son partes importantes en un intrincado sistema de relaciones con insectos, con otros animales que son polinizadores a la vez, y estos a su vez se alimentan de este néctar, etcétera, etcétera. O los hongos juegan un papel determinante en la integración de ciertos árboles y ciertas materias orgánicas que en su degradación van a volver a producir la energía y los sustratos para seguir generando vida en complejas relaciones en estos ecosistemas. En fin, un tercer principio importantísimo en este primer elemento de un código ético para senderistas y visitantes, que es caminar sin dejar huella. Un tercer argumento es, recuerden, no recolectar plantas, flores, hongos, rocas o fósiles. Hay que respetarlos, dejarlos allí. Los podemos georreferenciar, los podemos localizar en sitio, los podemos incluso agregar a nuestra ciencia ciudadana a través de una serie de aplicaciones, pero siempre respetándolos en su lugar donde los hemos localizado. Otro argumento para reforzar este primer elemento de un código de ética para senderistas y visitantes que habla de caminar sin dejar huella es regresar con todos nuestros desechos, con toda nuestra basura, incluso nuestros residuos orgánicos. La idea es tratar de no impactar de tratar de impactar al mínimo todas estas áreas naturales, y por lo tanto hacernos responsables de nuestros derechos, de nuestros desechos, perdón, de nuestra basura, incluso aquellos residuos orgánicos. Y por último, un quinto argumento de reforzar este primer elemento del código de ética para senderistas y visitantes, que trata de caminar sin dejar huella, es evitar el uso de plásticos desechables.
Recuerda, la mejor fotografía es la que se toma sin alterar el entorno. Así hemos recorrido ya este primer elemento, primer principio de un código de ética para senderistas y visitantes. Vamos a pasar al segundo, el respeto a la vida silvestre. Esto dentro de un código de ética para senderistas y visitantes. ¿Por qué será importante respetar la vida silvestre en las áreas naturales? Bueno, en el ejemplo de San Miguel de Allende, del norte de Guanajuato, del norte-noreste de Guanajuato, en esta región de la frontera de tierra adentro entre el norte de Mesoamérica y el sur de Aridoamérica, tenemos, recuerden, este campo volcánico y algunas serranías agregadas a todos estos sistemas, primero geológicos, luego geográficos, y desde luego en una interacción complejísima de ecosistemas en forma sistémica. Y bueno, aquí en esta región es el lugar, el hábitat de innumerables seres vivos, como les hemos dicho, de todos los reinos que se puedan imaginar de seres vivos. Así en general, hablar de las algas verdes, hablar de los hongos, hablar de la flora, que es abundantísima. Recordar que el 80% de la biota, del peso de vida silvestre, lo representa el reino vegetal, y desde luego tenemos también innumerables miles de especies de animales en todos estos ecosistemas. Entre otros tenemos aves, aves polinizadoras, tenemos insectos polinizadores desde luego, infinidad de especies de flora y fauna nocturna, y en fin, a todo esto nos debe de obligar a tener unas buenas prácticas de sostenibilidad. Y para argumentar más el por qué el respeto a la vida silvestre, pues primero vamos a nombrar el principio de observar cualquier tipo de vida silvestre a distancia. Y desde luego, sobre todo animales. Tratar de no perturbarlos, tratar de no tocarlos, cargar con nuestros binoculares, cargar con nuestras lupas, con nuestros lentes de aumentos, tener listas y preparadas nuestras cámaras, nuestros celulares, y tratar de observarlos sin impactar a todo lo que sea vida silvestre en nuestros entornos naturales. En términos de la fauna, otro principio para respetar la vida silvestre es desde luego tratar de no perseguirlos para obtener fotografías, ¿no? Sino tratar de observarlos y tratar en forma de su postura natural, llevarnos, si queremos, en este caso, las fotografías necesarias. También hablando de la fauna silvestre, nunca alimentarlos, pues porque para empezar necesitaríamos ser muy expertos para saber cuáles son sus hábitos, sus dietas, etcétera. Y segundo, porque estaríamos perturbando precisamente toda su etiología, todo su comportamiento en estos hábitats naturales. Desde luego, para respetar la vida silvestre, de ser posible, no vayas con mascotas. Recuerda que ellos no son parte del entorno natural. Tristemente para ellos, pues los hemos hecho artificialmente desde su selección a ser, sí, animales de compañía, pero básicamente para zonas urbanas. Y por eso es importante tratar de mantener, en caso de que acudiéramos con mascotas, a nuestras mascotas bajo control. Desde luego todo el tiempo deben de estar con sus collares, y desde luego en la mayor parte del recorrido traerlos con correas. Ellos tienen un instinto, tienen unos sentidos muy desarrollados y pueden ser depredadores de seres que no tienen defensa contra ellos, y además desde luego alterar desde sus comportamientos, desde sus excretas muchas veces, sus orinas, sus defecaciones, etcétera, estar trastocando estos ecosistemas. Por lo tanto, es importantísimo tratar de mantener
a nuestras mascotas bajo control y evitar su ingreso a zonas altamente sensibles, que se estén recuperando, que estén en restauración, etcétera. Otro principio para respetar la vida silvestre dentro del código de ética para senderistas y visitantes es, desde luego, reducir al máximo el ruido y tratar de adentrarnos precisamente con todos los sentidos, además de la vista, pues desde luego con el oído y de ser posible con todos los demás, con el gusto, con el olfato, con el tacto y con toda la complejidad de percepción que tenemos a través de la mezcla de nuestros sentidos, la orientación, el balance, la percepción del paso de los astros, del sol, la luna, etcétera, qué sé yo. En fin, para todo esto reduzcamos el ruido y todas las formas artificiales, por ejemplo, el exceso de lámparas en la noche, desde luego el usar luces blancas en la noche, en todo caso tratar de reducir nuestros efectos con luces rojas principalmente y de esta forma estar trastocando lo menos posible precisamente las relaciones sistémicas en estos ecosistemas de vida silvestre en las áreas naturales. Recordemos, para reforzar entonces este segundo elemento en un código de ética para senderistas y visitantes, que se trata de respetar la vida silvestre, que cuando un animal cambia su comportamiento por nuestra presencia, ya estamos siendo demasiado impactantes en la vida silvestre. Así que respetar la vida silvestre. Vamos a pasar a un tercer elemento un tercer elemento en este código de ética para senderistas y visitantes. Y el tercero es respetar las temporadas biológicas de los ecosistemas de vida silvestre y áreas naturales que visitemos. Recuerden que durante ciertas épocas se desarrollan procesos fundamentales como el crecimiento, desarrollo, reproducción, hibernación, etcétera, etcétera, no solamente de animales, incluso también de la flora y algunos otros organismos vivos de estas áreas naturales. Por lo tanto, es importantísimo que estemos bien atentos a la estacionalidad, a la temporalidad biológica y ecosistémica, puede, por ejemplo, anidación de aves, reproducción de reptiles, migración de aves, migración de insectos, actividades de polinizadores, y por eso conviene evitar a toda costa música amplificada. Todo esto nos está trastocando. Incluso, por ejemplo, para aquellos observadores de aves, evita al máximo el llamar a las aves. Hay algunos llamados, no quiero ahondar en esto, pero los que observamos aves sabemos que a veces imitando algunos sonidos de algunos depredadores, lo que estamos provocando es que algunas aves pequeñas se entren en alerta, diríamos, se estresen y al tratar de alejar al depredador, pues se van a acercarse a nosotros, pero en un estado de alerta, en un estado, digamos, de defensa, en un estado alterado. Y bueno, nosotros pues, diríamos, bueno, es una forma en que nosotros podemos observarlas, pero no están para ser observadas las aves. En todo caso, observémoslas en un estado natural. Desde luego, evita drones cerca de la fauna y desde luego, si estás visitando en grupo o incluso como un guía turístico, evita grupos excesivamente numerosos, a menos que te estés apoyando con algunos otros guías para tratar de tener el menor impacto posible en estas áreas naturales. Vamos a pasar a un cuarto elemento de este código de ética para senderistas y visitantes de las áreas naturales y la vida silvestre. 4. Cuidar el suelo de las montañas. Recordar que todas las montañas están hoy siendo expuestas por acciones del ser humano antropogénicas a una erosión y una degradación terrible, terrible, terrible. Solamente en el estado de Guanajuato, al menos 80% de la superficie del territorio presenta algún grado de erosión. Y en los municipios del norte del estado de Guanajuato, esta erosión llega casi a alcanzar el 90% de la superficie de nuestro territorio.
con nefastos consecuencias para los ecosistemas, para su preservación y desde luego acelerando en forma vertiginosa su degradación. Por eso es importantísimo, como parte de este código de ética para senderistas y visitantes, cuidar el suelo de las montañas. Volvemos a insistir, usa los senderos ya marcados, ahí ya se erosionó, pero no impactemos negativamente otras áreas de la montaña. Y bueno, para argumentar todo esto les menciono algunos puntos. Entre otros, por ejemplo, los suelos de volcanes como el Palo Huérfano, como los Picachos, como Támbula, como el Zamorano, como el San Pedro, son particularmente vulnerables a la erosión porque su roca es muy dura y tienen poca capa de suelo. Desde luego, usar las turberas, usar estos suelos centenarios o de decenas de años es un crimen. Evita comprar, consumir hoja de bosque, ¿no? Suelo de hoja, etcétera, porque es terrible, o sea, estamos promoviendo la erosión de la montaña. Evita también descensos fuera del sendero, porque precisamente con la aceleración más la gravedad aplicada a nuevas áreas, lo que estamos provocando es una acelerada y rápida e impactante erosión en muchas áreas que están naturalmente protegidas por pastos, por gramíneas, por plantas del sotobosque generalmente. Evitemos también circular con motocicletas o cuatrimotos fuera de rutas autorizadas o fuera de senderos. Es totalmente anti protección de estos lugares naturales el impactar nosotros con estos motores, con estas llantas, con muchos caballos de fuerza, que al final del día lo que van a hacer es aumentar precisamente la erosión en forma acelerada, impactante y en cantidades por el uso de motocicletas y cuatrimotos fuera de rutas autorizadas. Desde luego, reduzcamos el impacto durante la temporada de lluvia porque va a ser más fácil la erosión y el deslave de estos suelos. Y por último, recordar que una huella abierta hoy puede convertirse en una cárcava. ¿Qué son las cárcavas? Son estos deslaves que se van haciendo cuando nosotros vamos, por ejemplo, de San Miguel de Allende hacia Guanajuato, hacia el aeropuerto, hacia León, cruzamos la zona de Peña Blanca, por ejemplo, toda esa zona erosionada que vemos estas deslaves y estos cañones que se van desgastando, estos suelos ligeros, arenosos, etcétera, estas son las cárcavas. Y por eso decimos que una huella abierta hoy puede convertirse en una cárcava dentro de algunos años y al final del día de estas se van a producir una erosión máxima que van a llegar hasta la roca madre. Por cierto, bueno, hasta ahí lo dejo este comentario. Vamos a pasar a un quinto elemento para este código de ética para senderistas. No extraer elementos naturales. Muchas personas consideran inofensivo llevarse rocas volcánicas, obsidianas, flores, cactáceas, madera seca. Sin embargo, miles de visitantes realizando la misma acción terminan alterando significativamente el ecosistema. La regla es muy sencilla. No extraer elementos naturales. Recuerda, no extraer elementos naturales. Ninguna. Todas estas son parte de los ecosistemas, son parte del ritmo y la dinámica natural, son parte de la danza de la vida que a veces no van a nuestro ritmo, sino llevan unos ritmos de cientos de años, de miles de años, y nosotros cada que recogemos, extraemos elementos de la naturaleza, los estamos trastocando. Recuerda tomar fotografías y dejar únicamente huellas temporales. De esta forma estamos colaborando a tener un mejor área natural y a preservar e incluso a mejorar, ¿por qué no?, todas las áreas naturales con vida silvestre. Pasando a otro tema, ahora vamos a agregar otros 3 puntos más a un decálogo que les estamos
proponiendo para este código de ética para la montaña, las áreas naturales y la vida silvestre. Y vamos a enmarcar todo esto con la vivencia en el paisaje sagrado milenario. Y entonces aquí vienen tres principios muy importantes para tener una relación ética con el paisaje natural, cultural, que al final del día van a ser precisamente paisajes sagrados ya en la connotación del ser humano a través de 2500 años que tenemos en la cuenca alta del río Laja. Y bueno, aquí les proponemos estos tres principios que estaríamos agregando, si recuerdan, a los que estábamos sumando como los primeros 5 elementos de un código de ética precisamente para nuestra visita a las áreas naturales. Aquí les tengo el compilado de nuevo de los primeros 5 de 10 puntos para un código de ética y estos sí van directamente hacia nuestro comportamiento dentro de las áreas naturales. Recordar, caminar sin dejar huella. 2, respetar la vida silvestre. 3, respetar las temporadas biológicas. 4, cuidar el suelo de las montañas. 5, no extraer elementos naturales. Y agregar estos tres más en términos de una relación ética con el paisaje natural cultural. 6, reconocer que la montaña es más que un recurso turístico o económico o una cosa para uso de los seres humanos. Esto es una verdadera estupidez en términos de no sentirnos con identidad como parte del sistema planetario. Séptimo, respetar los sitios arqueológicos y culturales o vestigios de otras sociedades animales, como pueden ser fósiles, etc. Octavo, respetar a las comunidades locales. Vamos a ahondar, pues, en esta relación ética con el paisaje natural cultural y estaríamos agregando estos tres elementos más hasta formar el decálogo para un código de ética de la montaña, de las áreas naturales y de la vida silvestre que les estamos proponiendo. Esta es una propuesta, claro que se puede enriquecer, claro que se puede mejorar, pero a partir de esto te estamos invitando a que seamos más parte de la acción y menos del drama. Dejemos el drama, que sea menos el drama y que sea más la acción. Y bueno, ahondando en esto, ¿por qué entonces será importante tratar de estar atento a precisamente esta relación ética con el paisaje natural cultural? Bueno, reconocer que la montaña es más que un recurso turístico o económico. ¿Por qué? Pues porque para muchos pueblos originarios de Mesoamérica y Aridoamérica, las montañas tienen un significado y tienen un sentido mucho más profundo que solamente la observación de ellas y la coexistencia con ellas. Y en este sentido, nosotros podemos alegar y argumentar que para muchas personas son lugares sagrados, incluso para muchos animales. Por ejemplo, en la migración de la mariposa monarca, desde luego la montaña de todas estas serranías en el Estado de México y Michoacán representan un lugar importantísimo para todo su ciclo de vida, puesto que ahí van a hibernar, van a pasar el invierno y ahí se van a reproducir esta generación Matusalem dentro de un ciclo anual que es de una migración constante a través de muchas generaciones por más de 6,000 kilómetros durante un año. Entonces todos estos lugares, claro que son, por llamarlo de alguna manera, sagrados, no solamente para los seres humanos, sino para muchos seres vivos. Así podemos hablar de los bosques templados de encinos, de pinos, de oyameles, etc. Por eso es importantísimo considerar que y reconocer que la montaña es mucho más que un recurso turístico o económico para el ser humano. Entonces son lugares sagrados, son sitios de observación astronómica incluso. Recuerden que estos paisajes culturales para los pueblos mesoamericanos representaron calendarios de horizontes, los picos, las cañadas, los quebrantos, las hondonadas representaban
puntos de referencia en la danza cósmica del Sol, la Luna, Venus, los planetas, las estrellas, en referencia a sus asentamientos, en referencia a sus pirámides, a sus edificios, a sus marcadores astronómicos, para saber en qué tiempo existían en ese espacio, y a partir de esto saber las referencias, desde luego de sus calendarios agrícolas, desde luego de sus calendarios cósmicos, desde luego de su astronomía aplicada, y desde luego de sus rituales y de su religiosidad y espiritualidad a partir de su cosmovisión. Por lo tanto, estamos hablando de que estos sitios de observación astronómica milenarios representan también, por lo tanto, estos paisajes sagrados. Y al final del día son referencias territoriales de muchas formas, desde luego para comenzar a comprender los traslados, las rutas comerciales, las rutas de intercambio, las rutas de traslación de conocimientos, de rituales, de culturas, de genomas incluso, a través precisamente de estas referencias en nuestros paisajes sagrados, naturales y culturales. Y desde luego recordar que son fuente de agua y fertilidad. Por eso es importantísimo reconocer que la montaña es mucho más que un recurso turístico o económico. Recuerden, son nuestras fábricas de agua, recuerden, son nuestros bancos de agua. Y al final del día, esto se va a traducir con fertilidad a través de ciclos anuales o ciclos perpetuos durante el año. Recordar entonces que tanto el volcán de Zamorano como los volcanes de todo este campo volcánico San Miguel de Allende son parte de un paisaje cultural ancestral asociado a la frontera norte de Mesoamérica, asociado a la frontera sur de Aridoamérica, asociado a este paisaje sagrado de la frontera de tierra adentro. Por lo tanto, la contemplación respetuosa es una forma de valoración, es una forma de conocimiento, es una forma de acercamiento, y sí, al final del día será una forma de conservación. Vamos a pasar al siguiente punto en esta relación ética con el paisaje natural cultural. Séptimo, respetar los sitios arqueológicos y culturales. En muchos cerros existen, ya lo sabemos, vestigios arqueológicos, muros antiguos, terrazas agrícolas, terrazas astronómicas, petrograbados, cruces tradicionales, cruces significativas como referencias de los quincunces mesoamericanos, altares comunitarios ancestrales milenarios que se siguen desarrollando en el sincretismo que vivimos en San Miguel de Allende, en el norte de Guanajuato, en la Sierra Gorda guanajuatense, queretana, etc. Y nuestras mejores prácticas será no mover estas piedras en estos altares, no realizar excavaciones, no impactarlos con desarrollos urbanos. Lo que está sucediendo en el Cerro de las Tres Cruces es no solamente una brutalidad hacia la cultura, no solamente es un ecocidio al ecosistema, sino es una verdadera salvajada, una verdadera estupidez a la inteligencia y al espíritu de los propios seres humanos. No pintar, no grabar superficies, no retirar artefactos. Toda evidencia cultural de los seres humanos o de cualquier otro tipo de sociedad animal e incluso vegetal son evidencia arqueológica y pertenecen al patrimonio colectivo, natural y cultural. No son solamente paisaje para turismo o para cuestiones económicas. Y vamos pasando al octavo punto. ¿Por qué es necesaria tener una relación ética con el paisaje natural, cultural, que estamos llamando con el paisaje sagrado de esta frontera de tierra adentro? Bueno, octavo, para respetar a las comunidades locales. Los senderos atraviesan frecuentemente estos ejidos, pequeñas propiedades, tierras comunales, y al final del día estamos transitando por paisajes sagrados, por paisajes con significancia, con significados que tienen sentidos profundos, que van a marcar identidades y sentidos de pertenencia. Y entonces es bien importante
como recomendación solicitar permiso cuando corresponda, contratar guías locales, consumir productos de la comunidad, respetar cercos, cultivos y ganado y procurar una conservación de todos estos lugares. Y todo esto va a depender de visitar estos sitios con responsabilidad, con un compromiso profundo por los ecosistemas, por la vida silvestre, por las áreas naturales. Y en gran medida esto requiere de tratar de respetar a aquellos que habitan estos territorios. Así, haciendo un recuento de todos ellos, tenemos entonces que hemos agregado, recuerden, a este código de ética, hemos tenido estos principios para conservar con acciones prácticas las áreas naturales, que es conservación de la biodiversidad, protección de los recursos hídricos, conservación del patrimonio geológico, salvaguarda del patrimonio arqueológico y cultural, salvaguarda de corredores biológicos culturales, adaptación y mitigación frente al cambio climático y tratar de procurar un turismo sostenible con educación ambiental, identidad y sentido de pertenencia. Y en ese sentido vamos a hacer el recuento de los 8 primeros elementos de 10 que estamos proponiendo para tener un código de ética para la montaña, para el área silvestre, para el área natural. El primero, caminar sin dejar huella. El segundo, respetar la vida silvestre. El tercero, respetar las temporadas biológicas. El cuarto, cuidar el suelo de las montañas. El quinto, no extraer elementos naturales. Y a esto podríamos pasar ahora, déjenme ver dónde lo dejamos. Me estoy adelantando. Antes de pasar a estos, les estábamos recordando estos otros 6, que sería reconocer que la montaña es más que un recurso turístico económico. Séptimo, para un código de ética para la montaña, la vida silvestre y el área natural, respetar los sitios arqueológicos y culturales. Octavo, respetar a las comunidades locales. Y bueno, vamos a pasar a los 2 últimos puntos de estas decálogo que lo estamos proponiendo como un código elemental de ética para la montaña, para la vida silvestre, para las áreas naturales. Ya revisamos que es importante nuestro comportamiento, que es importante observar el paisaje sagrado, y la tercera es tratar a la vez de visitar estos lugares, de tener una gestión activa de nuestro patrimonio natural y cultural. Esto quiere decir ser partícipes de la preservación, conservación y, por qué no, del mejoramiento de las áreas naturales, de la vida silvestre y de estos paisajes sagrados. Así que los 2 últimos puntos para este código de ética sería procurar grupos pequeños para tener un menor impacto en las áreas naturales, y el 10º, tener un uso responsable del agua. Y en este sentido, profundizando, ¿por qué grupos pequeños tienen menor impacto? Pues porque grupos de 10 a 15 personas como máximo en senderos sensibles tendrán un menor impacto en general en el ecosistema. Porque mantener distancia adecuada tendrá un menor impacto en estos hábitats. Porque evitar concentraciones masivas en cumbres nos hará gozar incluso mejor estos paisajes. De tal suerte que grupos reducidos generan menos ruido, menos erosión y van a procurar una mejor experiencia interpretativa. Por eso estos argumentos. Por último, el uso responsable del agua. Recordar, las montañas del norte de Guanajuato, del noreste de Guanajuato, del noroeste de Querétaro son fundamentales, del norte y noroeste de Querétaro son fundamentales para la captación de agua de lluvia y la recarga de acuíferos y el sostenimiento de agua en las partes de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestra vegetación riparia. Son nuestros bancos de agua. Por ello, es importante no contaminar manantiales. Es importante evitar
detergentes o jabones, no solo en los manantiales, sino en todos estos cauces de ríos y arroyos. Y desde luego, no arrojar residuos en cañadas y escurrimientos de barrancas. Es parte todo esto de microcuencas, subcuencas y al final del día de cuencas mayores. Bueno, me estaba acordando de nuestro eh, lugar donde depositamos nuestros desechos en San Miguel de Allende, justo en la parte alta de una microcuenca. En fin, absurdos, absurdos que seguimos conviviendo. Por último, para cerrar el programa, déjeme agregar principios para guías de turistas. Bueno, dentro de los principios para guías de turista, les proponemos estos 5, no más, pero que sean en general bien llevados a cabo. Un guía responsable debe de interpretar el paisaje, no solamente conducir a la cima o a la meta. 2, promover la observación y la contemplación para tener una mejor comprensión y para tener una mejor valoración del patrimonio natural y cultural. Tercero, fomentar el respeto por la biodiversidad, porque así estamos fomentando el respeto por la vida misma de nosotros mismos. Cuarto, compartir el valor geológico, cultural, histórico de todo este sitio de área natural, de vida silvestre, porque al final del día, en esta forma, estamos compartiendo el valor mismo de nosotros en estos lugares. Y quinto, contribuir a la conservación mediante educación ambiental, comenzando por qué elemento de educación ambiental, nuestro propio ejemplo. No educa nada más a otra persona que el ejemplo de uno mismo. Comencemos por eso, siendo congruentes para dar testimonio de educación ambiental aplicada. Menos drama, más acción. La meta no es únicamente que el visitante llegue a la cumbre, sino que comprenda por qué esa montaña es importante. También queremos agregar una propuesta de decálogo para volcanes y montañas para la frontera tierra adentro. Así que recuerda, camina con humildad, permanece en los senderos, no dejes basura, no extraigas nada, no alimentes fauna silvestre, mantén el silencio de la montaña, disfrútalo, gózalo, compenétrate con él. Respeta los sitios sagrados y arqueológicos, apoya a las comunidades locales, comparte conocimiento y no impactos lesivos. Procura que tu visita deje el paisaje mejor de cómo lo encontraste. Me gustaría cerrar con esto. En una región como la del Palo Huérfano, como la de Támbula, como la del Zamorano, como la de la Márgara, como el volcán San Pedro, como Comonfort, como San Miguel, como Dolores, como San Felipe, como San Diego de la Unión, como San Luis de la Paz, como Doctor Mora, como San José Iturbide, como Tierra Blanca, Santa Catarina, como Atarjea, como Jichú, como desde luego el antiguo Jichú de Indios, hoy Victoria. En esta región del norte-noroeste de Guanajuato, el turismo sostenible no consiste únicamente en visitar la naturaleza, consiste en convertirse en un aliado de su conservación y en un intérprete respetuoso de su extraordinario patrimonio biocultural. Te agradezco de antemano tus comentarios, agradezco de antemano que le des dedo arriba a nuestras redes en YouTube y agradezco también de antemano que difundas este código de ética para la montaña, este decálogo para los visitantes de la vida silvestre y que difundas también, de ser posible, estos 10 puntos de nuestro código de ética para todos los que estamos visitando estas áreas naturales. Vamos a hacer un recuento de ellas. Vamos a comenzar por, déjame detenerme aquí. Recordar, conservar la biodiversidad, proteger los recursos hídricos, conservar el patrimonio geológico, salvaguardar el patrimonio arqueológico y cultural, corredores bioculturales, adaptación y mitigación al frente al cambio climático, turismo sostenible
y educación ambiental por el ejemplo, identidad y sentido de pertenencia. Todo esto es el para qué ser congruentes con acciones prácticas que nos lleven a proteger áreas naturales y de vida silvestre. Y estos son los 5 primeros puntos de un código de ética para la montaña, la vida silvestre y las áreas naturales. Caminar sin dejar huella, respetar la vida silvestre, respetar las temporadas biológicas, cuidar el suelo de las montañas, no extraer elementos naturales. Esto será súper importante. Seguimos con reconocer que la montaña es más que un recurso turístico económico, respetar los sitios arqueológicos y culturales, respetar las comunidades locales. Y cerraríamos con llevar grupos pequeños para tener un menor impacto ambiental en los ecosistemas y por último, en este código de ética para la montaña, hacer un uso responsable del agua. También proponemos 5 principios para guías de turistas. Interpretar el paisaje, no solamente conducir, promover la observación y la contemplación, fomentar el respeto por la biodiversidad, compartir el valor geológico, cultural e histórico del sitio, contribuir a la conservación mediante educación ambiental, comenzando por dar ejemplo nosotros mismos. Y por último, propuestas para cualquiera que visite un área natural, para cualquiera que visite regiones de vida silvestre, para cualquiera que visite la montaña. Caminar con humildad, permanecer en los senderos, no dejar basura, no extraer nada, no alimentar fauna silvestre, mantener el silencio de la montaña, respetar los sitios sagrados y arqueológicos, apoyar a las comunidades locales, compartir conocimientos, no impactos negativos y procurar que la visita deje el paisaje mejor de como lo hemos encontrado. Bien, nos despedimos de ustedes. Gracias por el favor de su atención. Los vamos a dejar aquí en Cascabel Radio Social con una pieza de Alfredo Zitarrosa, En mi país. Esperemos que les guste, que los haga pensar un poquito más allá de nuestra cotidianidad y recordar, tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde en este programa, Una comunidad, diversidad natural y cultural. Hasta la próxima.